Bueno, en primer lugar, buenas noches a todas y a todos, a las personas presentes y a las personas que van a ver posteriormente este video. Espero que hayan tenido una excelente semana. Bueno, para comenzar con este nuevo encuentro, quisiera comentarles un poco, vamos a dar retroalimentación de la última evaluación que tuvimos nosotros, que fue el análisis del caso de la situación de este joven bombero Nicolás Soto, que falleció el año 2019 por circunstancias, en este caso, hasta cierto punto negligentes o sospechosas en el ejercicio del deber como bombero. Bueno, a lo largo de esta actividad, ustedes tienen que poner en cuestión diferentes situaciones que implica el hecho de que Bomberos de Chile en nuestro país sea una situación de voluntariado. En general, las personas que entregaron la evaluación les fue bastante bien. Eh, Principalmente uno de los temas a destacar que tienen que seguir mejorando como curso, pero que han ido mejorando, es el tema de la redacción. Hay mucha gente que todavía tiene ciertos problemas de ortografía, que tiene que superar ciertos temas con el uso de los signos de puntuación que tienen que ir mejorando y que eso solamente lo mejora la lectura y la práctica en la escritura. Es algo que yo igual le puedo dar un poco de énfasis, voy a grabar un video dándole, reforzando esa área principalmente, pero en lo que es la reflexión, han logrado reflexionar bastante bien con respecto a estas situaciones éticas en las cuales nos hemos estado sometiendo durante estas dos unidades anteriores. Las notas están registradas completamente en el sistema, las cuatro notas que han hasta el momento. Decía, lamentablemente hubo muchas personas que no entregaron la evaluación y que, como yo les había indicado, si no había una justificación correspondiente, yo tenía que calificar con la nota mínima, que es la nota 1. Eso ha pasado en todas las evaluaciones, que hay personas que no entregan la evaluación. Yo les di un plazo extemporáneo para entregar las evaluaciones desde la 1 hasta la 3. Hubo personas que lo aprovechó y personas que no, pero como les indicaba, a partir de la evaluación pasada, de la número 4, ya no se reciben evaluaciones por correo, salvo dentro de las primeras horas del día lunes, en caso de que alguien haya tenido algún problema que le haya impedido cargarla en el sistema, que es algo entendible, pero ese es como el criterio para que ustedes lo sepan. Es día lunes, primera hora, más tardar en la tarde, entendiendo que a lo mejor no pueden tener acceso a internet o X motivo. Eso se entiende, pero más allá implica que ustedes tienen que presentar un certificado médico, un certificado laboral o algún tipo de circunstancia que justifique el hecho de que ustedes no hayan podido desarrollar la evaluación. Así que, dejando un poco estas evaluaciones que ya hemos tenido, voy a hacer un pequeño repaso del contenido previo a introducirnos en nuestra tercera unidad de este curso, que vamos a tratar específicamente sobre dilemas éticos, que es en la misma línea de lo que vimos en la unidad número 2. Ya esto tiene un carácter mucho más práctico. Eh, Nosotros a lo largo de la primera unidad vemos la ética y la globalización, fuimos relacionando en este caso los conceptos asociados a la globalización con los conceptos asociados a la ética. Y la moral, en este caso, que fueron profundizados ya de forma más acabada en la unidad 2, que tenía un carácter mucho más teórico en el contenido, pero más práctico en las evaluaciones. Así en nuestra primera unidad nosotros nos encargamos de entender cómo funcionaba esto que llamamos ética y que tiene que ver con las relaciones sociales, las relaciones humanas, y que nuestro foco principal es en el ámbito profesional, y cómo esto se va dando también en la medida que nosotros vivimos en un mundo global, totalmente interconectado, en el cual veíamos diferentes perspectivas del mundo, como el policentrismo o el geocentrismo, que por una parte el policentrismo nos ayudaba a entender que hay que respetar también las otras culturas que se integran dentro de un Estado-nación, por ejemplo, o un Estado como Chile, que puede ser inclusive reconocido como plurinacional.
¿En qué sentido? De que existen pueblos originarios, existen comunidades migrantes. No solamente hay un tipo de persona que podríamos llamar como chileno o chileno, sino que hay una gran comunidad, un gran conjunto de diferentes comunidades que habitan este territorio. Y que eso es lo que ocurre hoy en día a nivel mundial. No hay una sola identidad nacional en ningún país prácticamente. Y esto nos ayuda a respetar las diferencias y a poder integrarlas de manera ética, en este caso, de forma correcta, dejando un poco de lado ciertos valores, en este caso, que podríamos llamar a veces más provinciales, con respecto al concepto del provincialismo que veíamos, de pensar que lo nuestro solamente es lo bueno, cuando no le hemos dado la oportunidad, en este caso, a aquello que es distinto o que viene muchas veces a complementarnos. De ahí esto lo pasamos, y bueno, esto lo vimos en nuestras primeras evaluaciones de manera práctica, como les había dicho, analizando la relación entre ética y globalización por medio de este texto de la Organización de Estados Iberoamericanos en defensa de la multiculturalidad. Después, en nuestra evaluación final de la unidad, en la que nosotros teníamos que ver, hablar más que nada de nuestra propia experiencia en el ámbito del intercambio cultural con otras personas en la vida cotidiana, o ver también problemas laborales asociados a esta globalización, por ejemplo, y entender los conceptos de provincialismo, policentrismo y en este caso geocentrismo que lo habíamos hablado. Uno de los grandes errores que fue, y que lamentablemente implica que muchas personas no fueron capaces de leer el contenido que se les está dando o ver los videos siquiera, y hay gente que googleó simplemente geocentrismo, como lo mostré en un encuentro pasado, y lo primero que sale de geocentrismo obviamente es la teoría de Ptolomeo Claudio del siglo II después de Cristo y que viene a complementar la teoría de Aristóteles sobre que la Tierra es el centro del universo. Y hoy en día sabemos que la Tierra no es el centro del universo por ningún asomo y que eso no tiene nada que ver con nuestra asignatura de ética. Así que para, como un tip, además de lo asociado a la redacción y la ortografía, es que si van a ocupar material de Internet, que tienen que aprender a buscar bien el material o la información y asegurarse que tenga que ver con aquello que nosotros estamos viendo en el curso y no en este caso eh, llegar y copiar y pegar lo primero que encontramos en la web. Yo en todas las evaluaciones me preocupo también, ocupo un programa que es un detector de plagio, en el cual yo copio los textos de las respuestas de ustedes y este buscador está conectado con Google y ve si es que alguien copió directamente algo textual y no lo citó. Así que por eso siempre se especifica abajo en las instrucciones que si ustedes van a citar, ocupar documentos de otras fuentes que la citen como corresponde, porque si no, eso se considera plagio y eso se califica con la nota mínima. Ya me ocurrió en todo caso que en la primera evaluación, por desconocimiento obviamente de varias personas, ocurrió eso, pero lo recalco para que lo tengan en consideración. Así que ahora, para ir cerrando un poco lo que fueron estas evaluaciones anteriores y la unidad anterior, como les decía, nosotros vimos en la unidad anterior los conceptos principales asociados a la ética y a la moral, y esto lo fuimos plasmando en, en la participación de los valores y de los valores morales y de los principios éticos que fueron apareciendo en el dilema, bueno, en la evaluación del aplicante lo aprendido uno o sea, 2, nuestra unidad 2, que era el caso, en este caso el dilema de Colbert, llamado el caso de Heinz, y que era el caso de este hombre que tenía la posibilidad de salvar la vida a su mujer robando un medicamento experimental, pero obviamente arriesgándose a que pudiese tener algún tipo de pena aflictiva, en este caso como cárcel. En el caso de la evaluación final, que vimos, como ya había mencionado, que era el caso de este bombero que murió en el incendio y que había muchos factores ahí que había que tener en consideración, como las condiciones laborales
y de seguridad de los bomberos de Chile, por ejemplo, el real aporte que significaba el Estado para esta institución y muchas otras situaciones que podían ir saliendo de ahí y que les permitían reflexionar en este caso éticamente, obviamente, sobre una labor en este caso de voluntariado, que desde el ámbito moral es espectacular lo que hace Bomberos de Chile, todas las personas que son voluntarias, pero desde el ámbito ético muchas veces se requiere más que solamente buena voluntad, valores y principios que guíen a una persona, sino también un tipo de estructuración y una injerencia del Estado que permita a las personas poder poder asegurar no solamente la vida de las personas que son resguardadas por Bomberos de Chile, sino también la vida de los mismos Bomberos de Chile. Así que ahora vamos a comenzar a compartir pantalla y vamos a partir con nuestra unidad número 3, que, como les había mencionado con anterioridad, se llama Dilemas éticos en el mundo del trabajo. Y el contenido que vamos a ver durante esta unidad son efectivamente situaciones como el dilema de Heinz, situaciones en las cuales existen dos caminos de acción y lamentablemente nos vemos obligadas o obligados a tomar una opción teniendo en consideración que la otra puede que sea perjudicial tanto para mí como para otras personas. Ese es el tema en cuestión que vamos a ver ahora. Con respecto a esta unidad, si ustedes se fijan aquí, ya están disponibles los conceptos relacionados en este caso a nuestra unidad y que dice aquí relaciones interpersonales y valores humanos, que es lo que vamos a revisar y posteriormente a esto vamos a ver que esta semana ya está disponible el aplicando lo aprendido de la unidad número 3 y que lo vamos a revisar también durante esta sesión. Posteriormente, obviamente, como les decimos, esto es lo correspondiente a la semana 1. Posteriormente se va a ir habilitando el foro reflexiones, en este caso, que es de carácter grupal e individual, y que les va a ir sumando décimas en caso de que alguna de las personas que participe le pueda sumar dentro de su evaluación. Y con respecto a la evaluación final, que va a ser a partir del día 6 de junio, es decir, la semana subsiguiente va a estar disponible. Así nosotros vamos a ir terminando más o menos la segunda semana de julio, de junio vamos a estar comenzando con nuestra cuarta y última unidad para que lo tengan en consideración. Es importante ver esto, las fechas de entrega, para que no sufran el problema de no poder entregar los trabajos a tiempo. Como ya les había indicado, si ustedes tienen problemas para poder subir sus trabajos dentro del aula, me lo pueden enviar por correo si está dentro de la fecha de plazo de entrega. O sea, en el caso de este trabajo, aplicando lo aprendido de número 3, sería hasta el domingo en la noche. O sea, si ustedes en la semana no lo pueden subir al aula y me lo pueden mandar por correo, lo pueden hacer dentro de esa fecha sin ningún problema. En caso excepcional, y que, como ya les había mencionado, que no es algo que se vaya a dar para todo el mundo, pues si usted tiene algún problema, me lo explica por correo electrónico, me lo puede mandar al otro día, pero no me envíe un correo dándome explicaciones de por qué no pudo entregar el trabajo y no me lo entregue, porque eso simplemente es dilatar un poco que algo que al final no va a ser. Y mucha gente cae en eso, de enviarme el correo diciendo que no pudo cargarlo al aula, pero no me envía el trabajo. Si usted no pudo cargar un trabajo en el aula y tiene el trabajo listo, envíelo junto con el correo, pero no envíe un correo y otro aparte, para que lo tengan presente. Ahora vamos a comenzar con el contenido Relaciones interpersonales y valores humanos. Aquí vamos a darle clic en continuar y parte con definiciones y componentes. Lo principal es, ¿qué es un dilema ético? Es una situación dada que obliga al trabajador a tomar una decisión, es decir, discernir poniendo a prueba la ética.
O sea, que es lo que decíamos en el caso de Heinz, nosotros podemos, aquí ya sea el trabajador o la persona, aquí ya entramos en el rol de ustedes como trabajadores o trabajadores, a ponernos en una situación crítica y a decidir qué hacer, en este caso, de manera correcta. Si se fijan, existen aquí estas dos señaléticas de madera que representan caminos contrarios. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los dilemas? La existencia del dilema está dado por dos cursos de acción, como mínimo. Uno de ellos se justifica por algún estándar de comportamiento al que el trabajador le resulta correcto. Para que exista un dilema ético, debe existir una situación en la cual es necesario tomar una decisión, basándose a su vez en tres principios. Por ejemplo, existen al menos dos opciones entre las cuales elegir. Las posibles opciones significan poner a prueba un principio ético, haciendo necesario calibrar cuál de ellos es más importante. ¿Y qué es lo que veíamos en el caso del señor Heinz? ¿Qué era más importante? ¿El respetar las leyes o el salvar la vida de una persona cercana y amada por mí? Y que es complejo valorar eso, o sea, valorar mi integridad o en este caso mi integridad ante la ley, mi respeto ante la ley, o valorar la vida de una persona a la cual yo amo. Son dos, fíjense, a lo menos dos situaciones para elegir. También está la situación de que se ponen en juego principios éticos y se ve cuál es más importante. Y generalmente la decisión apropiada es la que permite menores perjuicios y más beneficios para los afectados. O sea, ahí estaba el caso de Heinz, donde uno dice, bueno, si me llegasen a pillar y me voy preso, pero le salvé la vida a mi familia, probablemente no sea tan grave irme preso por robar esto, y si contrato un buen abogado o si alguien me ayuda, a lo mejor, o el hecho de que para el tribunal, por ejemplo, que lo haya hecho para salvar la vida de mi esposa, pueda ser un atenuante, es lo que mucha gente podría pensar o inclusive sopesar al momento de tomar la decisión. Esto implica realmente mucha reflexión, un ejercicio reflexivo muy importante, y esto implica también un autoconocimiento, buscar una forma en la cual ustedes, casi como mirándose un espejo, se miran y empiezan a indagar en ustedes y ver qué es realmente lo que ustedes harían como personas. Me conozco también, si me conozco también, yo sé que daría todo por mi familia, pero ¿hasta qué punto sería correcto hacerlo, por ejemplo? ¿O qué es lo que estas personas esperan de mí, etcétera? Los dilemas éticos profesionales surgen en los trabajadores cuando se les presenta un conflicto entre dos normas éticas. Son casos en los que existe una dificultad para establecer cuál es la decisión correcta, porque cualquier acción posible implica violar un principio moral, que es lo que mostrábamos en el caso de Heinz. Aquí nosotros podemos comenzar la actividad y dice, por ejemplo, al hablar de dilemas significa tomar una decisión sobre dos o más alternativas y siempre va a significar una pérdida. Lo anterior hace imprescindible decidir teniendo en claro los valores esenciales, privilegiando el bien común. Pero, ¿qué son los valores? Aparece, en este caso, la definición de Aristóteles, dice, esto más que un valor, esto no es la definición, lo siento, esto está mal. Esto es la definición de virtud de Aristóteles, que es el punto medio entre dos extremos o dos vicios. Decía también que el valor llevado a la práctica en forma de hábito se transforma en virtud, ¿no? En realidad es la definición de virtud, pero quiere decir esto de ausencia, el equilibrio o la ausencia de extremos o de excesos. Yo tengo un ejemplo bastante simple para entender esto. Hipotéticamente, a algunos de ustedes le dan miedo a los temblores. Digamos que, no sé, a Judith le dan miedo a los temblores. Y Judith, frente a un temblor, que puede que haya pasado obviamente una situación compleja durante, no sé, el terremoto del 2010 y todavía tenga malos recuerdos de eso, así que le tiene pánico a los temblores. Y si estuviésemos en la sala de clases presencial, Judith saldría corriendo sin que le importase nada. Para Aristóteles eso sería considerado cobardía. La cobardía
implica en este caso la ausencia de la valentía, que sería una virtud o en este caso un valor. Sin embargo, tenemos casos como por ejemplo el de Karen, que Karen, al revés de Judith, tiene exceso de valentía y que eso cae en un concepto que se llama temeridad. Y el ser temeraria o temerario es como los personajes de acción de las películas, donde por ejemplo Rambo o cualquiera, o Los Indestructibles, por ejemplo, estas películas de acción, se tiran ellos solos a pelear contra 200 soldados enemigos, donde obviamente hay una condición de desventaja en la cual probablemente uno pierda la vida. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la situación de Karen, por ejemplo, que se puede asaltar en medio del temblor sin pensar en que podría a lo mejor caerse el techo de la sala de clases encima de ella, o que porque ella está, por ejemplo, saltando, podría pasarle algo en el mismo momento, a lo mejor. Entonces, hipotéticamente, Judith, en vez de arrancar, queda paralizada por el miedo y se hace bolita en el piso. Si ella está hecha bolita en el piso, no se puede mover y se empieza a caer el piso, el techo de la sala. Y si se fijan, una persona temeraria, como Karen, por ejemplo, está pendiente de que no le da miedo y que le da lo mismo todo, y una persona, en este caso cobarde, como sería el caso hipotético de Judith, está en el piso sin poder moverse. Pero vendría Silvia, que sería una persona valiente, y una persona valiente llega al punto medio en el cual no es que sea cobarde ni es que sea temeraria, sino que alcanzó el equilibrio y sabe obviamente de que si se queda en la sala va a poner en riesgo su vida, pero también toma conciencia por lo mismo de que tanto la compañera Judith como la compañera Karen no están arriesgando sus vidas, así que la compañera Silvia lo que hace es que agarra a Judith y le intenta sacar de la sala y habla con Karen, que no tiene ningún problema para movilizarse, le dice, vamos, tienes que salir, y ahí obviamente dependerá de Karen si es que sale o no sale, o podría en este caso Silvia convencer a Karen de que le ayude a desplazarse con Judith, que está paralizada por el miedo. Eso es lo que hace una persona valiente y es lo que da en el caso muchas veces de los bomberos, que la valentía no implica solamente el arrojo para perder la vida o entregar la vida en vano, sino que implica también saber cuándo es correcto o cuándo es debido en este caso ayudar o no. ¿En qué sentido? Si un bombero, por muy valiente que sea, sabe que no puede entrar un fuego cuando supera cierta temperatura porque sus implementos no se lo permiten. No va a poder respirar de manera adecuada y no va a poder salvar a nadie y al final va a sumarse una víctima más. Eso es un ejemplo de lo que Aristóteles define como el punto medio. Es el equilibrio y es algo que nos cuesta mucho alcanzar como seres humanos. Para el siglo XXI se ha incorporado la ética empresarial, donde nosotros vemos, por ejemplo, que una organización tiene entre sus valores declarados el reconocimiento de la dignidad humana como base esencial de su preocupación. Es una declaración que su actuar será el correcto, reflejado en el hacer, dándole importancia a las relaciones humanas, respetando a la persona en su dignidad y fomentando el actuar ético como su forma de operar en sociedad. Se fijan aquí lo importante en este caso, en esta imagen, es que la, podríamos decir que en este caso que el crecimiento económico tiene que ir de la mano con el respeto de la vida. Independiente de que uno vaya creciendo económicamente, también puede ir de la mano creciendo en este caso en vida y en respeto hacia la vida en general, hacia conceptos como la sustentabilidad. O sea, en la medida de que es importante para una empresa este tipo de situaciones y por eso después cuando veamos los dilemas, ya más específicamente del ámbito laboral, esto nos va a servir mucho. Entender en un primer lugar el alcanzar el equilibrio, el juicio frente a la decisión y el entender que las empresas también tienen que tener un respeto hacia la vida en particular. Eso, la ética empresarial es el ADN calórico de una institución. ¿Qué quiere decir con esto del ADN calórico? Tiene que ver en este caso con el material genético, lo que compone
y hace una empresa como tal, o una institución como tal, una organización que declara y opera en base a valores y principios, estará mejor preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿A qué se refiere esto? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de tecnología, las empresas de tecnología hoy en día tienen como foco el desarrollo, en este caso, de mejores condiciones para la vida humana, teniendo como foco a las personas, partiendo, por ejemplo, desde cosas tan simples como, por ejemplo, una aspiradora robot. ¿Para qué existe la aspiradora robot en este caso, la olla inteligente hoy en día? Para simplificar la vida de las personas, ayudar a que las personas puedan tener, a lo mejor, ese mismo tiempo que nosotros destinamos a aspirar manualmente o a cocinar, por ejemplo, que ahora lo puede hacer una olla. Sí, obviamente la idea de esto es que también vayan bajando los costos de esos aparatos para que sean accesibles para todo el mundo, pero es para mejorar la calidad de vida de las personas donde hoy en día nosotros no tengamos que estar destinando gran parte de nuestro día, por ejemplo, a cocinar. Las personas ¿cómo se llama?, que son dueñas de casa y además trabajadoras, trabajadores, saben que en este caso el cocinar implica destinar por lo menos 1 hora y media para poder hacer un almuerzo para una familia de 4 personas, más o menos, 1 hora, hora y media, algo dependiendo de la complejidad, o sea, desde hacer, ¿cómo se llama?, unos tallarines con salsa o hacer arroz con carne. Ya en eso me demoré entre preparar todos los ingredientes, ya me demoré 1 hora, hora y media, y pensar que igual hay que sumarle ensalada a lo mejor, hay que sumarle, por ejemplo, la preparación de desayuno o la preparación de once. Y muchas personas destinan por lo menos 3 horas de su día a la preparación de alimentos. Y generalmente es muy común en los hogares chilenos, por ejemplo, que sea una sola la persona que se haga cargo de la preparación de los alimentos, donde tampoco es correcto eso, sino que también, al igual que en las empresas, donde se respetan en este caso los valores y se respeta el tiempo de las personas, en los hogares debería ocurrir lo mismo, en donde, por ejemplo, no explotar a la madre, a la dueña de casa, o explotar al esposo, o en este caso a la abuela o al abuelo, que en general varía mucho dependiendo de cómo está constituido el hogar, pero siempre hay una persona por lo menos a la cual se le carga más la mano. Así que la tecnología y las empresas tecnológicas apuntan a eso, simplificar la vida de las personas hoy en día. Ya no tenemos que esperar, por ejemplo, en muchos casos, la tetera, o antiguamente, imagínense, antiguamente sus abuelas o abuelos en este caso, o bisabuelas o bisabuelos, tenían que prender el fuego, prender con carbón o con leña, para poner una tetera o una olla y calentar agua para tomar una taza de té o una taza de café. Hoy en día nosotros podemos ocupar una cocina y poner una tetera, o bien podemos poner un hervidor y ya en 5 o 10 minutos tenemos agua caliente. Inclusive en las oficinas, si alguno de ustedes trabaja en la oficina, hoy en día hay dispensadores de agua que sale el agua caliente. La lógica de esto es que las condiciones de vida también van mejorando. Eso es importante tener en consideración. Como dilemas éticos perfectos, nosotros aquí vamos a encontrar algunos ejemplos de esto y de cómo podemos ver o cómo podemos reaccionar frente a este tipo de dilemas éticos. En algunas ocasiones, el dilema es más complejo porque no existe una opción que beneficie a una mayoría. Aún más, el dilema puede ser beneficiar más a una persona por sobre otra. Y es como yo les ponía al principio, el dilema del tranvía, donde nosotros podemos, por ejemplo, eh, en el dilema del tranvía que les explicaba hace tiempo, donde tenemos la opción de elegir si salvamos a una persona o a 6. Al final sería eso un ejemplo del dilema del cual se beneficia, por ejemplo, en este caso, a la mayoría de personas por sobre, por ejemplo, una minoría, o si podemos pensar en este caso, beneficiar a alguien dentro de mi trabajo por sobre a otro, etcétera, que es lo que vamos a ver en estos casos. Estas situaciones son conocidas como dilemas éticos perfectos. Ante la inexistencia de un factor que ayude a inclinar la balanza hacia una u otra opción. O sea, un dilema perfecto es simplemente una situación donde, por ejemplo, yo pongo el tranvía, en vez de salvar a 6 personas o a una, tengo que salvar a una u otra. Y independiente que salve a una, voy a matar a otra. Y en el trabajo me va a tocar de repente
Por ejemplo, privilegiar una atención por sobre otra en el ámbito de salud, por ejemplo, donde hay dos pacientes que están graves y no sé a cuál privilegiar, por ejemplo. Y voy a tener que tomar la opción, lamentablemente. Estos conflictos pasan a ser lo cotidiano en cualquier actividad laboral en que nos desempeñemos. Aun cuando las empresas, universidades y otras instituciones han logrado establecer ciertos códigos para hacer frente a estas situaciones, estas siempre están presentes. O sea, el ejemplo típico está en la necesidad de la organización de llevar un puesto vacante. ¿Qué significa ascenso en el organigrama y aumento en la remuneración? Dos postulantes con la misma antigüedad, imagínense esto. Por ejemplo, dos de ustedes con la misma antigüedad en un trabajo, mismo currículum, estudiaron la misma carrera, en la misma institución, ambos se declaran amigos y llegado el momento de selección, el director de recursos humanos debe resolver. Sin duda, sin dudas, uno quedará resentido. Dependiente de la persona que sea, esa persona va a quedar en este caso, una va a quedar en el puesto con un aumento y la otra no. ¿Cuál fue el criterio? El criterio es tener que, lamentablemente, decidir por uno u por el otro y uno se va a inclinar a lo mejor de repente por algo mínimo, donde a lo mejor una de las personas, puede que tenga mejores relaciones interpersonales y eso marca mucho en el ámbito del trabajo. Si yo puedo relacionarme mejor que otra persona, aunque tengamos las mismas competencias, voy a destacar por encima de esa persona. Revisemos algunos ejemplos, por ejemplo, de estos dilemas. A continuación, revisaremos algunos ejemplos de diferentes ámbitos laborales donde se plantean dilemas éticos. Los invitamos a revisarlos detenidamente, escoger dos y comentarlos, por ejemplo, en el espacio del foro de estudiantes, que es lo que ustedes van a poder hacer. Voy a poner revisar y se nos va a abrir este link, que son estos 10 dilemas éticos. Por ejemplo, ¿qué son los dilemas éticos profesionales? Y viene la definición, y por ejemplo, en psicología, por ejemplo. Los dilemas éticos en psicología suelen estar relacionados con la información que los terapeutas reciben de sus pacientes. Aunque toda la información debe quedar protegida en el secreto profesional, existen casos que ponen en duda este principio ético básico. Uno de estos casos puede ocurrir cuando el paciente revela información delicada que puede contribuir a la solución de un problema por la vía legal. Por ejemplo, un caso de violación por parte de un familiar cercano o un conocido. Ante una situación de este tipo, el psicólogo o la psicóloga se encuentra ante el dilema si de conservar el secreto profesional o denunciar al atacante. ¿Debería el psicólogo conservar el secreto aunque eso implique darle continuidad a las violaciones? Es un tema súper complejo, pero que pasa bastante, donde muchas veces psicólogas o psicólogos tienen la potestad de, en este caso, de denunciar directamente o de hablar con la persona y darle apoyo y preparar, por ejemplo, darle todas las herramientas para la denuncia y preparar un informe también. O sea, eso es algo que los psicólogos hoy en día abordan más de lo que ustedes creen. Es muy común psicólogos que tengan que participar en denuncias de casos de abuso sexual o de violación. En educación, por ejemplo, en el ámbito de la educación también se presentan dilemas éticos con mucha frecuencia y esto se debe al poder de decisión que tienen los docentes sobre los estudiantes. Los temas que se abordan en clase, por ejemplo, los exámenes y el proceso de formación general. Uno de los dilemas éticos más frecuentes consiste en qué temas abordar o no en el aula. Por ejemplo, algunas religiones o tendencias políticas se oponen a la educación sexual abierta y enfocada en la vivencia de una sexualidad activa pero responsable. ¿Debería abstenerse un docente de educar, por ejemplo, en métodos anticonceptivos? Y que es algo súper común, que hay personas que consideran que la educación sexual, por ejemplo, acá en Chile, es casi una invitación al libertinaje y a las enfermedades de transmisión sexual, y otras personas que consideran, obviamente, que es simplemente educación y, por tanto, ayuda también a prevenir inclusive enfermedades de transmisión sexual y embarazos, ya que no se les priva de la información a las y los estudiantes. Y así siguen casos más hacia abajo que ustedes pueden ir viendo. Y esta es solo la referencia para que es el material de apoyo que tenemos acá.
Aquí tenemos este jueguito que podemos ir viendo. Nos pide identificarme. Identificar. Ya, no me deja con el correo institucional. Bueno, pero tenemos también este link que es el que estábamos viendo acá con los diferentes, este de acá con los 10 dilemas éticos. En el cual, si se fijan, el contenido de esta unidad no es muy grande. Esto sería todo. Y ahora nosotros nos vamos directamente al aplicando lo aprendido. Y esto es más que nada, grandes rasgos, el contenido. Y ahora voy a mostrarles el aplicando lo aprendido. Aquí lo tengo. Voy a compartir pantalla. Y ahora vamos a compartir nuevamente. Ya. Aquí está el aplicando lo aprendido de nuestra unidad número 3, que se llama Dilemas éticos en el mundo del trabajo. Y tiene que ver lo siguiente. Instrucciones, la misma tónica de los trabajos anteriores, tiene un carácter individual. Por tanto, en caso de respuestas idénticas, se considerará que en el trabajo hubo plagio, constituye plagio, lo cual se califica con una nota mínima. Revisar la rúbrica del trabajo que está disponible en el aula, que después se los voy a mostrar. Se la pueden ver ahí. Responder la actividad en el formato Word de la misma forma e incorporarlo a la plataforma. No olviden poner su nombre, carrera y sección al trabajo. Y esto es analice el texto que se presenta a continuación, luego responda a las preguntas, que es la misma situación, por ejemplo, la ética, fundamento de responsabilidad social. Y aquí tenemos que analizar este texto que dice de la siguiente forma. Toda organización debe demostrar un comportamiento ético en su toma de decisiones y su relación con los demás. La responsabilidad social resulta de la conciencia ética de personas y empresas. Al hablar de responsabilidad social es preciso hacer referencia al desempeño ético de las personas y de las organizaciones. Como es bien sabido, las acciones de responsabilidad social van más allá de lo que exige la ley, de manera que quienes realizan actividades socialmente responsables actúan haciendo el bien. No porque la ley lo exija o lo imponga, sino porque existe un profundo sentido ético de lo que es correcto e incorrecto, de las normas que deben guiar su conducta, independientemente de las consecuencias legales o sociales que esto conlleve. La ética implica necesariamente hablar de la práctica de valores y de principios que permitan al ser humano orientar su actuación hacia el bien. En este sentido, la organización debe demostrar un comportamiento ético que oriente la toma de decisiones y sus relaciones con los demás, sin perder de vista los objetivos que tiene en el terreno empresarial. La actuación ética debe reflejarse en todas las acciones de su empresa, de la empresa u organización, en su operación diaria, al igual que en todas las personas que la conforman. De esta manera, se esperaría que la ética forme parte integral de la cultura organizacional y que su actuación se encuentra regulada a través de un código de ética que incluya los valores y principios de cada institución, que favorezca el respeto a la persona y a los derechos humanos, además de un clima organizacional positivo, el cuidado del medio ambiente, el apoyo directo a la comunidad en la que se encuentra inmersa, entre muchas otras aplicaciones como la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha en contra de la corrupción. Esto es más que nada como el ideal de cómo debería funcionar una organización o como muchas simplemente declaran funcionar. La práctica no es tan así, todo el mundo lo sabe, pero tiene que ver en este caso con la responsabilidad social empresarial, que es un concepto que aparecía en nuestra unidad número 1, que voy a dejar, voy a abrir para mostrárselos, a buscarlo, para que puedan aprovechar igual de... 。
de ver que dentro del mismo contenido hay apoyo también, material de apoyo que les puede servir. Ya, después se los comparto, lo muestro para antes de que terminemos acá. Pues, la responsabilidad social es entonces el resultado tanto de la conciencia ética de las personas como de las organizaciones que la practican. De esta forma, la empresa que asume los valores como guía de su operación comienza con su propio personal, buscando mejorar las condiciones de vida de quienes son su mayor activo, en este caso eh, su mayor riqueza, podríamos llamarlo también, lo cual está íntimamente relacionado con los conceptos de calidad de vida en el trabajo, el derecho laboral, la salud y seguridad, entre muchos otros temas, lo cual traerá como resultado un desempeño ético y una actuación social responsable de la empresa frente a todos sus grupos de interés o stakeholders, en este caso, a la sociedad y al medio ambiente. Una empresa puede elegir libre y voluntariamente el realizar diferentes actividades de responsabilidad social. Sin embargo, toda organización debe actuar conforme a principios éticos universales como los indicados en el Pacto Mundial o los Objetivos del Milenio. En realidad está también, bueno, esto es anterior, después vienen los Objetivos para el Desarrollo Sustentable de la ONU, que son del año 2015. Esto es un texto, en este caso, de Roberto Delgado Galard, director de la Facultad de Responsabilidad Social, y del CLARES, en este caso, de la Universidad Anáhuac de México del Norte, y que aborda la ética, en este caso, fundamento de la responsabilidad social. A partir de este texto, ustedes tienen que responder, y obviamente los contenidos que están disponibles, que hemos visto a lo largo de nuestra unidad, tienen que responder estas dos preguntas. La primera es, de acuerdo a lo planteado en el texto, ¿cuál es la relación entre la ética y la responsabilidad social de las organizaciones? Nosotros vimos que la responsabilidad social, empresarial o organizacional tiene que ver en este caso con el cómo una empresa se apropia de los principios y los valores que son el fundamento de la ética y lo lleva a su actor cotidiano, donde, por ejemplo, no sé, puede que en la empresa de ustedes se preocupen también de las condiciones, en este caso, personales de ustedes, les den alimentación, no sé, son muchos los factores que pueden ir entrando ahí y que nosotros los podemos ver. Les voy a mostrar una pequeña definición, pero vamos a continuar con la otra pregunta. Ahí ustedes tienen que ver, fíjense, mínimo 4 líneas, una respuesta corta, de mínimo 4 líneas, pero no significa que sea, eh, puedan hacer solo 4 líneas. Idealmente, expláyense, pero no, intentan no responder en menos líneas de lo que les pido, por favor. Entrego un ejemplo en el que, a su juicio, el actuar de una organización o empresa no ha demostrado un comportamiento socialmente responsable. Puede considerar experiencias personales, una noticia, un hecho de conocimiento público, etc. Y tiene que explicar la respuesta. Bueno, hay muchas situaciones en las cuales no ha pasado eso. Por ejemplo, podemos ver en los casos de contaminación, donde hay empresas que no son responsables con la sociedad, por ejemplo, ya que contaminan el agua, contaminan el medio ambiente, o por ejemplo, ya sea desde algo tan simple, no sé, al lado de mi casa están construyendo un edificio y la constructora no respeta en este caso, o bien los horarios de construcción porque están atrasados y parten a las 7 de la mañana y terminan hasta las 9 de la noche y les da lo mismo que le pasen partes porque ellos simplemente tienen que terminar rápido. Y donde no es responsabilidad de los maestros de la construcción, sino que o del ingeniero o de los gerentes de la empresa en sí misma, de la planta superior y que ellos contaminan acústicamente y no respetan el descanso de las otras personas y no respetan las ordenanzas municipales, por ejemplo, con respecto al trabajo, en este caso, en construcción. Así tenemos muchos ejemplos con empresas que no respetan el medio ambiente, no respetan a las personas. Probablemente más de alguno de ustedes haya trabajado en una empresa o ya haya vivido una experiencia personal en la cual
una empresa no se haya comportado socialmente de manera responsable. Y lo podemos ver en muchos ejemplos. Por algo, imagínense, hace años que hubo a todas y todos los chilenos, a las personas que habitaban el territorio nacional, nos llegó una compensación por parte de las empresas de papel higiénico, en el caso que fue conocido como la colusión del confort, donde hubo que depositarle 7.000 pesos a millones de personas. Imagínense la cantidad de plata que fue la que robaron por coluirse. Lo mismo con las farmacias. Y así tenemos múltiples casos que ustedes pueden ir tomando. Ahora, devuelvo al contenido, me voy a esta vez al contenido de la unidad 1. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos el concepto de responsabilidad social. Nos dice, el trabajador, en su actuar ético, debe rechazar cualquier tarea o prestación de servicios cuando tenga conocimiento que estos pueden ser empleados de manera perjudicial a los intereses de otras personas, grupos, instituciones o comunidades. Es más, las operaciones de una empresa pueden afectar negativamente la vida de una comunidad. En estos casos, lo más conveniente es rechazar y, de ser posible, denunciar este tipo de actividades. Y este es un ejemplo que les puede servir perfectamente para responder esto y que está en nuestra primera unidad, unidad 1, la ética como objeto de estudio en un mundo globalizado, un mundo global. Así que ustedes pueden ver esto para poder responder aplicando lo aprendido, que como les mostré, son simplemente esas dos preguntas que son bastante breves. Lo más trabajoso, más que responder en sí mismo, es la lectura del texto, pero que nos va narrando un poco cómo es la situación de lo que llamamos responsabilidad social, tanto de las empresas como de las personas. Nosotros, en primer lugar, como trabajadoras, como trabajadores, somos parte también de una comunidad. Somos seres humanos, vivimos en un barrio, independiente de que yo, por ejemplo, trabaje en una fábrica que le da empleo a muchas personas de mi barrio, de mi sector. Si esa fábrica está contaminando el agua, yo tengo el deber de denunciarlos. Por más que a lo mejor todas las personas nos vayamos, fíjense, ese es el caso del dilema, por más que todos nos vayamos a quedar sin trabajo a lo mejor, pero una cosa es quedarse sin trabajo y otra es morir. Hay una película que está inspirada en un caso real que es Erin Brockovich, que es una película de Julia Roberts, donde ella parte, ¿cómo se llama en este caso?, trabajando como en un bufete de abogados, como secretaria, y termina siendo abogada después por los años porque ayuda a un pueblo a ganar, en este caso, una demanda por contaminación del agua. En un pueblo en Estados Unidos donde todo el mundo, personas se enfermaron de cáncer por la contaminación del agua, imagínense. Así que eso, eso sería todo por mi parte. ¿Dudas, consultas? Sí, profesor. Silvia, dígame. Bueno, profe, yo trabajo en una constructora y todo lo que usted nos está indicando. Mi empresa trabaja el horario normal, no trabaja los sábados porque la comunidad allá les prohibió que trabajaran los días sábados y la empresa no trabaja los sábados. Se trabaja de 8 de la mañana a 7 de la tarde y yo puedo incluir mi empresa. Sí. ¿Sí? No hay Sí, ningún problema. Ya, sin ningún entonces problema. ya la tengo lista la tarea. Ya. Profe, buenas noches. Sí, dígame. Profe, mire, más que nada una pregunta bien referente a las notas. Lo que pasa es que yo le envié los 3 trabajos completos y aparezco con un 1. Y los trabajos están enviados. Yo tuve un problema con la plataforma anteriormente, se lo expliqué igual en una clase pasada, pero los trabajos están. Incluso yo le envié los 2 primeros trabajos con el correo de mi señora porque no había caso de entrar con el correo mío y donde le expliqué las razones.
No, no, lamentablemente, Mauricio, si no me llegó es porque el correo institucional lo bloqueó. Si está en la nota es porque no me apareció. Lo busqué, como le digo, yo lo busco por el nombre. Si usted me dice que me lo envió del correo de su señora, yo no conozco a su señora y no me llega, como le digo, esto bloquea los correos que son externos. ¿Ya? Yo Así tuve que un si usted problema tiene, con mi correo personal y con el problema que había en el instituto. Y era por una deuda más que nada. Y ya se pagó y me liberaron, todo lo demás, no tengo ningún problema. Pero eso es lo que me está perjudicando la nota. ¿Cómo lo puedo hacer para si que usted esa tiene, nota... es que si usted tiene, por ejemplo, los correos enviados, tiene que tener un respaldo con, por ejemplo, están los pantallazos y usted me los puede enviar. Si ahora tiene habilitado el correo institucional, Sí, sí, lo me los tengo. reenvía. Ya, profe, yo en un rato más se lo voy a reenviar. Porque no quiero estar así en blanco y no tener la nota que corresponde, porque un uno significa hartas cosas. Sí, pues, obviamente. Entonces, como le dije, yo en todo caso con las 3 primeras evaluaciones yo les di plazo extra. Pero el tema es que, como le digo, si no es correo institucional o el aula virtual, no hay otra vía. No hay Ya, otra vía profe. para entregar los trabajos. Usted ¿Quiere ir envíame un el par de correo. minutos más? Lo corrijo Sí, y no, se lo envío al correo sí, no se institucional. preocupe. Ya, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto? ¿Les queda claro todo con el trabajo? Nada por acá, profe. A mí Yo, también me quedó todo claro. yo sinceramente yo no lo mandé porque no, mi computador no estaba bueno. Yo sé que tengo los unos, no, por ese lado ya no le voy a decir que se lo voy a mandar porque es difícil que va a ser. Pero voy a tratar de mandarle todos los demás para, por último, tener un 4 porque no quiero atrasarme más. Miren, en última instancia, en todo caso, el curso cuenta con una evaluación de última instancia para las personas que a lo mejor por ABC motivo no se han podido conectar con todas las evaluaciones. Existe una posibilidad, si es por la aprobación, existe la aprobación con nota 4 para que lo tengan en consideración. Es a final de semestre, lo importante es que sigan manteniendo a partir de ahora, si no pudieron antes, mantengan ahora las notas, pero al final es un examen, en este caso, que les permite casi como que, dígame, Ya, profe, gracias. yo no había hablado, Profe, sí, profe, a mí me pasó lo mismo con los trabajos primeros. Yo los envié todos al correo suyo desde el mío institucional, cuando nos dieron fecha límite de enviar todos los que no habíamos enviado, y yo tampoco tengo notas sus notas de están, esos primeros trabajos. sus notas están puestas, usted envió 2 trabajos el sábado 30 de abril, John, y están Yo me registrados. fijé y no sé por qué la plataforma a mí la aplicación no me aparece. Pero porque las notas están en el portal docente, no están en el aula virtual. Ah, ok, perfecto. Por Bueno, eso, ahí están todas las notas para que las revisen. Por eso, yo les expliqué en encuentros pasados que por indicación de jefatura ya no se registraban en el aula virtual, solamente en el portal del estudiante. Ahí ustedes, ahí ustedes las pueden ver. De hecho, John ahí tiene las notas, las 4 notas registradas. Ahí lo ok, puede ver. profe, dale, gracias. Puedo volver a revisar entonces. Sí, no se preocupe. Bueno, por la hora yo los tengo que dejar porque tengo ahora las 9 tenía encuentro con otro curso, así que eso, yo apenas se termine de compartir hoy día en la noche, les dejo compartidos el video. Igual les voy a subir otros videos como de apoyo para que vayan respondiendo. Si se fijan, dentro del mismo contenido del curso, ustedes pueden ir revisando y encontrando material que les sirva para responder los trabajos. A veces ni siquiera es necesario buscar material por fuera o googlear algo, simplemente revisar el contenido que ustedes tienen y vean los videos. Los videos, si ustedes se fijan, yo mismo les voy repasando y mostrando el contenido. Así que por mi parte, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho, mucho ánimo y eso. Todo. Chao, Chao, profe. Que profe. Profe. Cuídense, que estén muy bien. hasta luego. Chao, chao.